Hace un par de días se jugó otra jornada de la Bundesliga alemana y honestamente hubo una partida que me dejó totalmente impresionado. Se trata del enfrentamiento entre los grandes maestros Valery Kasakowski de Lituania contra el genio indio Arjun Erigaisi. Ahora, ¿qué tiene de especial esta partida? Primero, fue una partida brutal, súper compleja, pero ya llegando al final se hizo uno de los movimientos, a mi juicio, más espectaculares en lo que va de este 2025 y yo diría que de los últimos años. Y es que no sé si recuerdan esa partida donde el gran Alexei Shirov le jugó ese famosísimo alfil H3 a Vasilin Topalov, entrando en un final de peones con pieza de menos, pero totalmente ganado, ¿no? Considerada la mejor jugada de la historia. Pues les aseguro que aquí sucedió algo bastante similar, así que si quieren saber qué fue lo que sucedió, por supuesto quédense hasta el final. No sin antes recordarles, obviamente, que me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan joyas del ajedrez como la que están a punto de ver. Dicho esto, con las piezas blancas en esta partida, el gran maestro Valery Kasakowski iniciaba con la jugada E4, mientras que con las negras, el gran maestro Arjun Erigaisi respondía con C5, una defensa siciliana. Caballo F3, D6, alfil B5, variante Rosolimo, caballo D7, A4, caballo F6, caballo C3, A6, alfil E2 y B6. Bueno, muy sólido aquí. Erigaisi va a desarrollar su alfil por B7, D4 por parte de Kasakowski, C por D4, dama por D4, aprovechando que no puede venir un caballo a C6 y amenazar la dama. Alfil B7 por parte de Erigaisi, enroque de Kasakowski, E5 atacando la dama, dama E3, alfil E7, caballo D2 y ahora caballo C5. Fíjense que Erigaisi comienza a poner presión sobre el peón central. También se podía jugar enroque para asegurarse primero, ¿no? Pero caballo C5 es una jugada bastante natural. Torre de 1 por parte de Kasakowski, aprovechando que el peón sigue bien defendido gracias a los caballos y a la dama. Torre C8 por parte de Erigaisi. Y ahora Kasakowski jugó caballo C4, una jugada interesante, ¿no? La idea quizá buscar, al parecer, un caballo por E5 aprovechando la clavada que hay sobre la dama. Sin embargo, hay algo más profundo detrás y aquí es donde la partida se va a empezar a complicar. Técnicamente algo mejor era caballo de 5. En caso de caballo por, pues viene E por D, alfil por B4, caballo E6 y alfil por A6, ¿no? Las blancas se quedan con un 2 contra 1 y bueno, tratarán de llegar a un final aprovechar eso. Sin embargo, tras caballo C4, caballo F por E4, Erigaisi se mete en la línea complicada ganándose el peón. Caballo por E4 por parte de Kasakowski, alfil por E4 de Erigaisi y ahora B4. ¿Qué pasa en esta posición? Parece que las negras van a perder una pieza, pues les amenazan el caballo y también el alfil de E4. Pero, bueno, parece que ya Erigaisi había calculado esto. Jugó alfil por C2 atacando la torre. B por C5, alfil por D1, alfil por D1 y torre por C5. Y bueno, vamos a valorar la posición. Fíjense que Erigaisi se ha quedado con torre y 3 peones a cambio de la pareja de alfiles. O bueno, de alfil y caballo en este caso, porque todavía las negras tienen un alfil. Una posición compleja. ¿Qué es mejor? ¿Las 2 piezas o la torre y los 3 peones? Bueno, muchos dirían que la torre y los 3 peones, ¿no? Es mucho material. El problema es que si las piezas se llegan a activar, pues pueden no solo controlar a los peones, sino también comenzar a atacarlos. De hecho, aquí Erigaisi jugó caballo, perdón, Kasakowski jugó caballo B2 defendiendo su caballo, enroque de Erigaisi y caballo D3. Comienza el gran maestro lituano a tratar de activarse con las piezas, ¿no? Primero atacando la torre que está muy bien ubicada en C5. Torre C8 por parte de Erigaisi, alfil B3 por parte de Kasakowski, torre C3, Erigaisi ahora ataca el alfil, clava el caballo, torre B1, las blancas defienden, D5, un buen centro de peones aquí para las piezas negras, alfil D2 por parte de Kasakowski atacando la torre y alfil G5, buena jugada de Erigaisi, pero ojo, una jugada que hay que pensarse muy bien porque tras los cambios, ahora sí que las blancas se van a quedar con la pareja de alfiles. Dama por G5 por parte de Kasakowski, dama por G5 de Erigaisi, alfil por y torre por D3, lo que les decía, ¿no? Ahora sí las blancas tienen pareja de alfiles a cambio de torre y 3 peones. ¿Qué es mejor? Difícil decirlo, ¿no? A primera vista, yo diría que la torre y los 3 peones porque es mucho material. Las blancas tienen que mantener eso bajo control, por lo menos los peones centrales, el 2 contra 1. Pero si logran colocar bien los alfiles, las negras pueden tener problemas.
Alfil C2 por parte de Kasakowski ataca la torre, el peón de B6. Erigaisi jugó torre C3 atacando el alfil. Alfil D1, torre FC8, las negras se doblan en la columna. Rey F1, F6, alfil D2, torre C3, C6, alfil F3 y torre D8. Obviamente las negras no pueden permitirse que les coman ni un peón, esa es la ventaja que tienen. Aquí E4, por ejemplo, es dudosa porque vendría alfil E2 atacando en A6 y tras A5 entonces alfil A6 y bueno, parece que los alfiles empiezan a activarse. En cambio, tras la jugada torre D8, alfil E2 por parte de Kasakowski atacando el peón, A5 de Erigaisi, F3, rey F7, torre B2, F5 y alfil B5. Bueno, aquí se nota que los peones están empezando a molestar. Torre C5 por parte de Erigaisi, rey E2 de Kasakowski, rey E6, alfil D3, torre D6 y ahora alfil C2, una jugada quizá un poquito pasiva. Era mejor rey D1 para que el rey trate de mantener bajo control las entradas de las torres y así poder liberar un poco más los alfiles. Ahora, tras la jugada alfil C2, E4 de Erigaisi, que bueno, también le devuelve aquí el favor de inmediato. Lo correcto era H6. En caso de H4 para evitar el G5, pues entonces vendría torre de C6 y ahora se amenaza el alfil. En cambio, tras la jugada E4, alfil F4 de Kasakowski atacando la torre, torre DC6 de Erigaisi, alfil B3 y B5. Bueno, finalmente Erigaisi se lanza a tratar de crear un peón pasado. Kasakowski juega alfil E3 atacando la torre. Y bueno, aquí comienza la magia, ¿no? Erigaisi decide jugar B4. Una jugada brutal, pero muy buena. La idea, aunque las negras pueden quedarse con pieza de menos, los peones van a ser suficiente compensación. Bueno, porque son 3 peones, ¿no? Obviamente hay compensación. Kasakowski calcula bien y juega torre D2. Y es que comerse la torre sería un error porque tras torre por y torre D2 vendría rey E5. El peón se prepara para avanzar y como les digo, ¿no? Los peones son demasiado fuertes. En cambio, tras la jugada torre D2, torre C4 de Erigaisi. Otra jugada fantástica. De nuevo, ofreciéndole la calidad. A ver si la blanca se la comen, pero con el otro alfil. Y Kasakowski decide jugar F4. Bueno, aquí comerse la torre de nuevo quizá no sería la mejor opción, aunque es jugable, ¿no? Habría que jugar torre por. En caso de peón por, pues vendría F por E4, F por E4 y al menos este peón queda libre, cosa que podrían aprovechar las blancas. Pero en caso de torre por, pues entonces podría venir alfil B6, empiezan a presionar el peón y bueno, hay contrajuego, ¿no? La otra opción era capturar en E4 y tras peón por, comerse la torre y entrar en este final parecido al que ya vimos. En cambio, tras la jugada F4, el problema para las blancas es que las negras ya han creado 2 peones pasados. Erigaisi jugó G6, colocando muy bien su estructura de peones, sigue dejándose la calidad. G3 por parte de Kasakowski, que quizá vuelve a cometer otro error tratando de quedarse lo más quieto posible. Era mejor H3 y tras rey D6 alfil D4. Pero bueno, tras G3, rey D6 de Erigaisi y ahora rey F2. El rey se aleja peligrosamente de la zona donde se está desarrollando la acción. Lo correcto era H4. En caso de H5 vendría alfil por C4, torre por y alfil A7. Increíble, ¿no? Las negras con pieza de menos, pero los peones compensan porque, bueno, son demasiado fuertes. La idea de las blancas es no permitir que las negras puedan jugar E5. Ahora, tras la jugada rey F2, torre C3 de Erigaisi atacando el alfil de B3. Y ahora, bueno, las blancas jugaron alfil por D5. Fíjense algo importante, ¿no? Aquí ya las blancas están perdidas. Y es que, por ejemplo, tras torre por D5 vendría rey C7, se amenaza el alfil. En caso de alfil A2 viene torre C2, torre D2. Y bueno, tras el cambio de torre viene la torre C2 y las blancas pierden. Y en caso de alfil A2 directamente, pues entonces vendría B3 y ahora sí se nota que el peón es muy fuerte, ¿no? Tras alfil B1 viene torre 6 D4 y ahora se va a caer el de A y los dos peones son demasiado fuertes. Pero tras alfil por D5, Erigaisi jugó la espectacular torre D3. Una jugada brutal, ¿no? Por donde la vean. Y es que tras los cambios, las blancas se van a quedar con una pieza de ventaja solo a cambio de 2 peones negros. Pero aquí es decisiva la actividad del rey negro. Muy parecido a lo que sucedió en la partida de Shirov contra Topalov. Obviamente esa fue más espectacular. Pero la misma idea, ¿no? Van a ver la fuerza que tiene el rey negro.
Alfil por C6 por parte de Kasakowski, no tiene más nada que hacer. Torre por D2, jaque de Erigaisi, alfil por D2, rey por C6 y rey E2. Y bueno, ¿qué ha sucedido aquí? Las blancas tienen una pieza de ventaja, pero a cambio de 2 peones de las negras que están pasados. Y sobre todo que el rey blanco no se puede activar, mientras que el rey negro llega de inmediato con rey D5, ¿no? Se amenaza entrar por C4, también entrar por D4. Aquí Kasakowski hace lo que puede, rey D1, rey D4 de Erigaisi y rey C2, intentando mantener a raya al rey negro, ¿no? Que no pueda pasar para ganar el final. Y bueno, es increíble, el alfil es como un peón, no puede hacer absolutamente nada. E3 por parte de Arjun Erigaisi atacando el alfil de su rival, alfil C1 de Kasakowski y ahora H5, ¿no? Tarde o temprano las piezas blancas van a tener que dejar entrar al rey negro. Y bueno, aquí Kasakowski jugó alfil B2. De nada serviría la jugada H4 para intentar dejar esto quieto, porque viene rey E4 y lo único que se hizo fue debilitar el peón de G3. Tras alfil B2 vendría rey F3, alfil D4, rey por G3 y tras alfil por E3 y rey por H4, es cierto que parece que las blancas tuvieran contrajuego con alfil B6. El problema es que tras rey por G3, alfil por A5 y H4, ahora el peón es muy difícil de parar, ¿no? En caso de alfil por viene H3 y el peón es imparable, ¿no? Aunque se intente, ya la jugada H2 no se puede parar. Increíble, ¿no? Por eso aquí Kasakowski jugó alfil B2 y Erigaisi jugó rey C4 preparándose para avanzar el otro peón. Alfil E5 por parte de Kasakowski, un alfil que tiene toda la libertad del mundo pero no puede hacer absolutamente nada. E2 de Arjun Erigaisi amenazando coronar, rey D2 única para evitar la coronación y ahora rey B3. Erigaisi va por el peón A y bueno, la forma en que gana este final es brutal. Fíjense que aquí había que ser muy exacto, ¿no? Rey B3 es la única jugada con la cual las negras ganan. Incluso pueden perder si es que se apresuran a jugar B3. ¿Por qué? Porque tras rey por E2 y rey B4 vendría rey D3, rey por A4 y alfil D6. Esta jugada impide que el rey negro pueda pasar y ahora las blancas van a ganar. Por más que el peón se defienda, vendría alfil A3, A4 y H4 o rey D4 gana la partida. ¿Por qué? Porque bueno, el rey tarde o temprano se va a tener que quitar y el rey va a venir por los peones. Increíble, ¿no? Sin embargo, por algo Erigaisi en algún momento ha superado los 2800, jugó rey B3, alfil F6 por parte de Kasakowski, no puede hacer otra cosa más que esperar lo inevitable, rey por A4, rey por E2 y rey A3. Ahora, fíjense, rey D2 por parte de Kasakowski, rey A2 de Arjun Erigaisi y tras rey C1 y A4, Kasakowski tuvo que abandonar porque su alfil es mero espectador y no va a poder evitar que uno de los dos peones coronen. Pase lo que pase, viene B3, A3 y B2. Impresionante, ¿no? Por ejemplo, si alfil E5, viene B3, alfil B2 intentando aguantar los peones, viene A3, alfil E5 y B2 ganando la partida porque el peón va a coronar. Y en caso de aquí, en vez de alfil E5, se juega alfil por A3, pues viene rey por rey B1 y B2 y este final se gana fácilmente, ¿no? Aquí, aunque el rey blanco parece ahogado, pues va a tener que jugar G4, se captura el peón y viene el mate en pocas jugadas. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Quería mostrárselas porque esa jugada torre de 3 fue impresionante, ¿no? Entrar en un final con pieza de menos, aunque se tengan dos peones de más, pues no es fácil, ¿no? Hay que calcular muy bien para no quedar perdido en algún momento. Y aquí Erigaisi nos vuelve a demostrar su increíble potencial. Pero bueno, ¿a ustedes qué les ha parecido la partida? Espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben que me pueden apoyar un montón, tan solo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan estas maravillosas partidas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.